Bueno, es muy importante porque ha venido teniendo una cantidad, una serie de cambios, una serie de modificaciones, y aunque, bueno, ustedes saben que estamos atravesando por épocas difíciles, bueno, de pandemia inicialmente y ahora con todo este tema social, pues es importante que no nos desprendamos de esta parte de actualización normativa porque de todas formas sí es de obligatorio cumplimiento, y es importante que conozcamos estas medidas, pues para que no vayamos a ser por allí objeto de algún tipo de sanción por parte de los entes de control que ustedes ya conocen, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social, la misma UGPP que se encarga de realizar todas las verificaciones en cuanto a al cumplimiento de estas normas. Entonces, mi invitación, pues para que todos, por favor, eh, participen de una forma muy activa, preparen por favor todas las preguntas, absolutamente todas las preguntas son bienvenidas, todas las preguntas son importantes, no se queden con ninguna duda, no se queden con ninguna inquietud. Al final de la sesión vamos a habilitar un espacio, una sesión para que ustedes den a conocer allí todas las inquietudes y estaremos aquí aclarando todas esas dudas que ustedes tengan y que surjan a raíz de esta presentación. Entonces, invitarlos para que participen, recordarles que también después de finalizada la actividad, hay una encuesta que ustedes pueden diligenciar. Cada vez que ustedes diligencian esta encuesta, pues van a recibir a vuelta de correo electrónico las memorias que vamos a utilizar para la presentación de esta actividad. Entonces, invitarlos nuevamente para que participen, para que estén muy atentos, por favor. Pregunten todo lo que quieran, diligencien la encuesta y allí van a tener de todas formas su presentación también al final de la actividad. Entonces, bienvenidos y vamos a dar inicio a esta actividad. Bien. Todo lo que se refiere a la parte de actualización normativa en temas de seguridad social, si hablamos del 2021, pues ya estamos en mayo, ya estamos en el quinto mes del año, y hay una serie de normas que se han venido aplicando. Ustedes saben que hay medidas que se aplicaron ahorita con ocasión de la emergencia económica, social y ecológica que tuvimos, y pues esas medidas todavía por allí están vigentes y algunas van a estar vigentes mientras dure la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, vamos a hablar acá de algunos temas relacionados con esos aspectos. Vamos a hablar del decreto 1174, que se refiere justamente al piso de protección social, que es un concepto relativamente nuevo, con el cual ustedes se van a familiarizar. Desde el 1 de febrero ya está totalmente vigente, entonces importante que ustedes sepan de qué se trata, en qué consiste, a quiénes aplica este piso de protección social. Y bueno, para eso vamos a estar aquí para aclarar esas inquietudes. Hablemos de la resolución 2421. Esta resolución también trae unos cambios importantes que ya entraron en vigencia, unos a partir de febrero, otros a partir del 1 de abril, y también estar allí muy atentos para cumplir con lo que está allí establecido. Esta resolución 0014 del año 2021 es muy corta, son apenas 2 artículos, muy sencilla, pero nos va a servir para aclarar un aspecto muy importante con uno de los tipos de cotizante que actualmente se utiliza y que con todos estos cambios de piso de protección social, pues prácticamente va a dejar de existir. Bueno, hablaremos de algunas decisiones que tomó el Consejo de Estado acerca del acuerdo 1035. El acuerdo 1035, ustedes saben que es un acuerdo establecido por la OGPP, entonces les voy a contar también de qué se tratan estos temas. Y en la parte de proyectos, bueno, aquí esto son algunos proyectos que en su momento estaban establecidos como proyectos. Hay uno de estos proyectos que ya se materializó, ya se convirtió en decreto. Acerca de ese decreto también les voy a hablar. Es algo de mucho interés para ustedes porque se trata de las medidas que se han adoptado para proceder con el pago del faltante en pensiones de los meses de abril y mayo. Entonces, inicialmente estaba determinado como un proyecto, ya se consolidó, ya es un decreto, aquí lo vamos a tratar también, y un par de proyectos aquí muy sencillos respecto al tema del pago de las personas que trabajan con plataformas tecnológicas. Por allí hablamos de los domiciliarios, y también acerca del proyecto que ya se radicó, que ya está listo para sanción presidencial y que habla acerca del trabajo en casa. Entonces,
todos estos aspectos importantes relacionados con el tema de seguridad social, con toda la parte laboral, y pues qué mejor que ustedes conozcan acá esta información de primera mano y estén completamente actualizados en estos temas. Bien, bueno. Hablando del decreto 1174, hacemos referencia al piso de protección social. Resulta que por allí, cada vez que hay un gobierno de turno, se genera un Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que sigue este gobierno de turno para llevar a cabo su gestión de gobierno. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual está materializado en la Ley 1955 de 2019. Esta ley tenía por ahí un artículo, el 193, en el cual se establecía la posibilidad de incluir o vincular a aquellas personas que estaban devengando menos de un salario mínimo mensual legal vigente dentro de la seguridad social. Normalmente, las personas que ganan menos de un salario mínimo mensual legal vigente no están obligadas a pagar seguridad social y por tal motivo pues no hay ninguna cobertura para ellos. Entonces, lo que se hizo con este decreto 1174 fue dar alcance a ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo en el cual se establecía la posibilidad de que todas las personas que tuvieran como producto de su actividad un ingreso inferior al salario mínimo mensual legal vigente tuvieran la posibilidad de acceder a la protección social. Y esta protección social está conformada ¿de qué manera? Pues está conformada tal como ustedes lo ven acá. Está conformada por el Sistema General de Seguridad Social del régimen subsidiado. Ojo, régimen subsidiado, primera condición para poder pertenecer al piso de protección social. Segundo, está conformado por los BEPS, que son los beneficios económicos periódicos. Recuerden que esto es un programa que administra Colpensiones directamente y que le brinda la posibilidad a aquellas personas que no tienen cómo realizar un aporte periódico a un fondo de pensiones. Entonces les dice, mire, usted haga un aporte a los BEPS, allí cada vez que usted aporte, el gobierno le va a subsidiar un 20% adicional a lo que usted vaya ahorrando allí. Y al final, cuando usted complete su edad máxima, hablamos de 57 años mujeres, 62 años hombres, entonces usted tendrá la posibilidad de reclamar lo que usted tenga allí ahorrado. Este dinero que a usted le van a entregar se lo van a otorgar cada 2 meses. Es un dinero, es un subsidio bimensual que usted va a reclamar y es de carácter vitalicio y le da la posibilidad de tener un ingreso, ya que no fue posible apuntarle a una pensión, entonces va a tener la posibilidad de tener ese subsidio y le va a permitir ese ingreso subsistir en mejores condiciones durante su etapa de vejez. Entonces de eso se tratan los BEPS. Y tercero, está conformado por un seguro inclusivo, que es un seguro que hace una cobertura. Si le llega a suceder algo a la persona en temas de accidente laboral o enfermedad laboral, pues con este seguro inclusivo la persona va a tener esa cobertura en caso de que se presente esta eventualidad. Esos tres subsistemas son los que conforman por ahora, ojo por ahora, el piso de protección social. Bueno, entonces en salud el régimen subsidiado, en pensión están los BEPS y en riesgos laborales está el seguro inclusivo. Si se dan cuenta, por ahora no está aquí, no está incluido el subsidio familiar, o sea, la caja de compensación familiar no está incluida acá. Pero si hay un proyecto que se está revisando en este momento, está para comentarios, en el cual incluyen el subsidio familiar dentro del piso de protección social. Aún no se ha dicho nada al respecto. Por ahora lo que sí está en firme es lo que estamos revisando en este momento en la pantalla. ¿Quiénes tendrían que afiliarse de manera obligatoria al piso de protección social? Ojo, porque hablamos de tres tipos de personas. Bueno, primero, cualquier persona que tenga uno o más contratos laborales, cualquiera, uno o más contratos laborales, pero la sumatoria de estos contratos nunca supera el salario mínimo mensual legal vigente. Esa persona, de manera obligatoria, debe vincularse al piso de protección social. Segundo, los independientes contratistas que tengan uno o más contratos por prestación de servicios. Entonces,
si yo tengo muchos contratos, uno o varios como independiente contratista, pero esos ingresos mensualmente nunca superan el mínimo mensual legal vigente, de manera obligatoria debo vincularme al piso de protección social. Y tercero, persona que tenga de manera simultánea un contrato laboral y al mismo tiempo un contrato por prestación de servicios. Entonces, si tengo contrato laboral y contrato de prestación de servicios, pero la sumatoria de esos contratos no sobrepasa ni excede el salario mínimo mensual legal vigente, 908.526 pesos, en ese caso, de manera obligatoria, debo vincularme al piso de protección social. Esos son los tres tipos de personas que deberían estar allí vinculados bajo esta modalidad. ¿Bien? Y de manera voluntaria, pues los que no acabo de mencionar, ¿quiénes son? Pues las personas que no tienen contrato laboral, no tienen contrato por prestación de servicios, pero son independientes por cuenta propia, personas que tienen su propio negocio y que de pronto su ingreso mensual no alcanza a superar el mínimo mensual legal vigente o no les da para realizar un aporte a un fondo privado o a un fondo público como el caso de Colpensiones. A estas personas de manera voluntaria les correspondería afiliarse a ese piso de protección social para poder tener acceso a los tres subsistemas que ya hemos revisado acá en la parte de arriba. Bueno. Luego decimos de cuánto es el aporte que se debe realizar, ¿no? El aporte que se debe realizar es del 15%. 15% es el aporte que se hace mensualmente. ¿De dónde sale ese 15%? Sale del bolsillo del empleador o del bolsillo del contratante. Entonces, ejemplo, contrato a una persona para que me realice una actividad y le voy a pagar 400.000 pesos. Bueno, el 15% de esos 400.000 pesos me da 60.000 pesos. Entonces quiere decir que yo le tengo que cancelar a la persona sus 400.000 pesos completos y aparte sacar de mi bolsillo 60.000 pesos más para poder pagar su piso de protección social. Ese dinero no se lo puedo descontar a a mi contratista o a mi trabajador, a mi empleado. No se lo puedo descontar. Ese dinero sale del bolsillo del contratante o del bolsillo del empleador. Y es el dinero que yo le voy a pagar todos los meses para que la persona tenga esa cobertura en seguridad social. El aporte mínimo que yo debería realizar es de 5.000 pesos mensualmente. Mensualmente eso es lo mínimo que recibe el sistema, 5.000 pesos. Y lo máximo, ojo, en el año lo máximo que yo le podría aportar a esta persona es 1.260.000 pesos. Eso es lo máximo que yo le puedo aportar. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, ¿qué pasa si en agosto o septiembre la persona ya completó su 1.260.000 pesos y sigue trabajando? Pues no importa, sigue haciendo aportes al piso de protección social. Cuando este dinero llegue a Colpensiones, que es la entidad que administra este piso de protección social, pues ellos simplemente toman el dinero y ya no se lo van a sumar para este año, sino para el año siguiente. Entonces ya empieza a acumular, a formar parte ese ahorro del techo que tenga el piso de protección social el año siguiente. Y de todas formas, esta persona sigue recibiendo el subsidio que le da el gobierno del 20%. A lo que tenga ya ahorrado, se le suma el 20%. Cuando complete su edad máxima, pues esta persona ya va a tener la posibilidad de solicitar ese reconocimiento de subsidio y se lo van a entregar cada 2 meses de manera vitalicia. Bien, eso es lo que va a suceder. Y ustedes ven aquí entonces un actor importante que es la UGPP, ¿no? La Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, claro. Ellos van a estar allí también inmersos, uno de los actores en este proceso, porque van a estar revisando una serie de circunstancias pues que no deberían presentarse en este piso de protección social. Bueno, si ustedes quisieran saber cuánto van a recibir de piso de protección social, cuál es el subsidio que van a recibir, recuerden que eso depende del ahorro, ¿no? De lo que ustedes tengan allí ahorrado. Pero en la página de Colpensiones hay un botoncito que dice calcula tus BEPS. Entonces ahí le va a preguntar su fecha de nacimiento, le va a preguntar cuánto está aportando, le va a preguntar desde cuándo está aportando y al final él le hace un cálculo y le dice, listo, si usted sigue aportando ese dinero, cuando complete su edad va a poder recibir un subsidio bimensual de tanto. Y ahí le da el valor que ustedes van a recibir
sobre ese ahorro que ustedes tengan allí. Bien, entonces tengan en cuenta eso. Lo máximo que se podría recibir por allí será como el 80-85% de un salario mínimo. Eso es lo máximo que se podrá recibir dependiendo del ahorro que ustedes tengan en su cuenta individual. Bueno, ¿por qué hablamos entonces de la UGPP? Bueno, hablamos de la UGPP porque ellos van a estar, como lo dije hace un momento, muy pendientes de algunas situaciones especiales. ¿Ellos qué van a revisar? Ellos van a revisar, mire, empleadores que desmejoren las condiciones económicas de sus trabajadores. Entonces, pues no vayan a pensar que es tan sencillo decirle a su trabajadora en este momento, yo le cancelo su contrato y ahora lo voy a pasar al piso de protección social para poder pagar menos. Bueno, no va a ser fácil porque está establecido, como dijimos inicialmente, solamente para aquellas personas que devenguen menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces no se pueden desmejorar las condiciones económicas de sus trabajadores y las condiciones que están establecidas en sus contratos iniciales se deben mantener. Los contratistas también, que de alguna manera pretendan pasarse ahora al piso de protección social y empezar a hacer un aporte que es mucho más bajo, pues también serán objeto de proceso de fiscalización por parte de la OGPP. Recuerden que la OGPP en este momento comparte información con 1.200 bases de datos. Bueno, están todas las entidades administradoras, las entidades financieras también están allí, los almacenes de grandes superficies. Les he dicho en estas reuniones que hemos tenido que cada vez que ustedes van a hacer compras a un almacén y están aquí acumulando sus puntos con las tarjetas, esos punticos que ustedes acumulan también se los van a dar a conocer allí a la UGPP, ¿no? Bueno, contratistas o vinculados al piso de protección social que aporten de manera simultánea al régimen contributivo y al piso de protección social. Yo no puedo efectuar esa cotización doble. O estoy en el régimen contributivo porque gano más de un salario mínimo, o estoy en el piso de protección social porque gano menos de un salario mínimo mensual legal vigente, pero no puedo estar haciendo aportes de manera simultánea en los dos escenarios porque ahí también voy a tener dificultades con la UGPP. Bien, las administradoras del mecanismo, la administradora del mecanismo, que en este caso es Colpensiones, informará casos de elusión o evasión. Si se detecta algún caso de elusión, que es eludir, es decir, pagar menos de lo que corresponde pagar, o evasión, que es evadir de alguna forma, buscar la manera de no realizar este pago, pues allí también estará la UGPP tomando cartas en el asunto. Y el Ministerio de Trabajo, claro, también estará realizando labores de fiscalización y control en todas las empresas con el fin de evitar que se vayan a vulnerar por allí los derechos laborales de los empleados. Entonces, miren que es toda una cadena, miren que es muy sencilla la norma porque efectivamente dice en qué condiciones se aplica y en qué condiciones no aplica. Y de pronto ustedes me dirán, mire, ¿y qué pasa con las personas que un mes ganan un salario mínimo y al otro mes no lo ganan? Pues miren, esta pregunta Colpensiones la resuelve de una manera muy sencilla. Claro, ellos simplemente dicen, pues, cuando gane más de un salario, vayas al régimen contributivo, cuando esté por debajo, vayas al piso de protección social. Pero ojo, porque aquí esa alternancia implica, implica un proceso administrativo que es un poquito desgastante. Y es que ustedes estén reportando ingreso y retiro en una entidad administradora, luego estén pasando a la persona a un régimen subsidiado y posteriormente lo estén eliminando de ese régimen subsidiado y lo estén pasando otra vez al régimen contributivo. Entonces, aquí, ¿cuál es la sugerencia? Revise cuál es la condición que más prima. Usted todo el tiempo está ganando menos del salario mínimo, que es en el piso de protección social. Usted todo el tiempo está ganando más del salario mínimo, pues pases al piso, al régimen contributivo. Bueno, entonces si por ahí de los 12 meses del año hubo 2 mesecitos en que usted estuvo por debajo del mínimo, pues quédese en el régimen contributivo, no pasa nada, no hay problema. Para evitar ese desgaste por allí administrativo de estar pasando, de estar brincando, de estar alternando de un régimen al otro. Entonces, eso es como la sugerencia. Y tener en cuenta también, ojo, porque esta norma, este decreto 1174 dice, de todas formas el empleador tiene la posibilidad de determinar si, aunque su trabajador
perciba menos de un salario mínimo mensual legal vigente, él podría decir, está bien, usted se gana menos del mínimo mensual, pero yo quiero dejarlo en el piso de protección social, perdón, lo quiero dejar en el régimen contributivo y en ese caso le sigo haciendo los aportes sobre el salario mínimo mensual legal vigente. Esa es una decisión que es potestad del empleador y está aquí totalmente establecida dentro de este decreto 1174. ¿Listo? Bueno. Después de hablar de este decreto 1174, que es como el contexto de piso de protección social, hablemos de la resolución 2421. Esta resolución trae algunos aspectos relacionados con lo que acabamos de hablar, con el piso de protección social, pero adiciona otros cambios importantes. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos cambios? Primero que todo, el permiso especial de permanencia, que es un tipo de documento así como la cédula, como la tarjeta de identidad, como la cédula de extranjería, como el pasaporte, ¿cierto? Ahora nos dice el permiso especial de permanencia de manera obligatoria debe constar de 15 dígitos y se deben tener en cuenta los 15 dígitos para el pago de la seguridad social. Entonces, ojo, porque recuerden que antes nos decían algunas EPS, es que mi base de datos solamente le lee los 12 últimos o los 12 primeros. Incluso por ahí algunos bancos decían, le abro la cuenta pero solamente con 13 dígitos, bueno, cosas de ese estilo. Ahora, obligatoriamente se deben tener en cuenta los 15 dígitos del documento que es permiso especial de permanencia. Bueno, entonces, para que lo consideren allí. Respecto a los tipos de aportante, bueno, respecto a los tipos de aportante, entonces hay un tipo de aportante que es uno empleador y dos independientes. Ese tipo de aportante ya existía, siempre ha existido. Aquí simplemente esta resolución nos está aclarando y nos dice, oiga, mire, si usted es una persona que tiene trabajadores a su cargo y que estos trabajadores ganan menos de un salario mínimo mensual legal vigente y usted les va a pagar piso de protección social, también puede utilizar el tipo de aportante 1 para efectuar esos pagos. También lo puede utilizar. O aclara la resolución si usted tiene independientes, claro, independientes que ganen menos de un salario mínimo mensual legal vigente, entonces también puede utilizar el tipo de aportante 2 para esos pagos de piso de protección social. Esas son las dos condiciones importantes. Entonces, recuerden, este tipo de aportante ya existía, solo aquí se está aclarando, le está diciendo, ahora también lo puede utilizar si va a hacer pagos de piso de protección social, no tiene ningún inconveniente. Otra modificación, me dice ahora en los archivos planos que usted maneje para el pago de seguridad social, por favor, vamos a considerar un campo en el encabezado en el registro tipo 1 que dice valor total de la nómina y que corresponde a la sumatoria del ingreso base de cotización de caja de compensación. ¿Por qué el de caja de compensación? Porque es un dato real. Ustedes saben que en salud, pensión y riesgos laborales hay unos topes establecidos, ¿cierto? 25 salarios mínimos es lo máximo que yo puedo aportar, mientras que caja de compensación no tiene tope. Entonces, si la persona se gana 30 millones de pesos, pues yo le aporto salud, pensión y riesgos sobre 25 salarios y la caja se la aporto sobre 30 millones de pesos. Entonces, ahí me está diciendo la medida, por favor, sume todo el ingreso base de cotización de caja de compensación y esa sumatoria me la va a dejar allí contemplada en un campo específico que se llama valor total de la nómina para poder tener un mejor control de los ingresos efectivamente de la compañía. Hay una modificación que aplica específicamente para los operadores de información y se refiere a la novedad de retiro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque anteriormente ustedes aportantes marcaban los retiros como X cuando retiraban al trabajador de todos los subsistemas, P si se retiraba solo de pensión, R si se retiraba solo de riesgos laborales o C si se retiraba solo de caja de compensación familiar. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora que nos dice la norma? Nos dice, anteriormente ustedes reportaban esto y nosotros, operador de información, ¿qué teníamos que hacer? Modificar cada una de estas letras por una X. Entonces, cualquiera de las que ustedes vean acá queda convertida en X automáticamente. Ahora la norma dice, no, señores operadores, por favor, cuando el aportante marque una P, usted me manda una P. Si el aportante marca R, usted me manda una R. Y si marca C, usted me manda una C. Entonces, tal como ustedes marquen la novedad de retiro, así se va a enviar por parte del operador de información a las entidades administradoras para que ellos también
sepan de qué tipo de novedad se refiere y a qué subsistema está afectando. Respecto al piso de protección social, ¿qué nos dice la medida en este caso? Nos dice, mire, vamos a habilitar la planilla tipo B. La planilla tipo B se llama planilla piso de protección social y se utilizará única y exclusivamente para el pago de piso de protección social de los cotizantes 65. 65 es el cotizante dependiente vinculado al piso de protección social y el 66 es el independiente vinculado al piso de protección social. Entonces quiere decir, tenemos un nuevo tipo de planilla que es la B, tenemos el aportante que se puede utilizar ya sea empleador o independiente, tenemos el tipo de cotizante que va a ir en esa planilla tipo B, que es el 65 o el 66, dependiendo si el trabajador es dependiente o independiente, y ahí ya están en la posibilidad de efectuar los pagos mensualmente a la seguridad social. Y luego, ¿qué nos dice el sistema, la resolución? Pues mire, el operador de información debe verificar solamente las validaciones que vamos a revisar aquí a continuación. Primero, pues que en la base de datos de Colpensiones figure el aportante realmente como registrado ante piso de protección social. Bueno, segundo, no se van a reportar días. Aquí no hay días. Bueno, no hay, porque solo estamos aportando al subsistema de pensión, no más. Y en este caso, que es Colpensiones, que es la entidad que administra el piso de protección social, pero recuerden que no estamos aportando a pensión, estamos aportando para un subsidio que la persona va a percibir cuando complete su edad máxima. Entonces aquí no hay días, no hay ni 30 días, ni 15 días, ni 20, ni 10, simplemente los días siempre van a ser cero. Y aquí tampoco hay novedades. Aquí no hay ingreso, aquí no hay retiro, aquí no hay vacaciones, no hay incapacidad, aquí no existe nada de eso. Simplemente novedades. Si yo llegase a reportar por error una novedad, el sistema del operador de información me va a decir a través de un mensaje de error, una glosa, esta persona no puede reportar novedades. Entonces, simplemente no habrá ningún problema, no se reportan novedades. ¿Qué otra cosa se valida? Pues que el ingreso base siempre esté por debajo del mínimo mensual legal vigente. Siempre tiene que ser inferior, al menos en un peso, pero siempre tiene que ser inferior, no puede ser igual, inferior al mínimo mensual legal vigente. Las reglas de redondeo se van a aplicar exactamente las mismas. Entonces, recuerden que el IBC se aproxima al peso y la cotización se aproxima al 100 superior. Así se van a aplicar aquí también las reglas de redondeo. La tarifa que se va a aportar acá es del 15%, no puede ser otra diferente, no puede ser ni el 12.5, ni el 13, ni el 16, simplemente es el 15% lo que se aporta. Cuando ustedes hagan ese aporte del 15%, ¿qué hace Colpensiones cuando le llega ese dinero? De manera interna, Colpensiones toma 14 puntos y se los suma a los BEPS, a los beneficios económicos periódicos. Y el puntico adicional se lo suma a la prima de seguro inclusivo que hace las veces de ARL en algunas situaciones. Bueno, entonces a eso se refiere ese 15%. Verifica al operador que el aporte corresponda al mínimo, o sea, no puede estar por debajo de 5.000 pesos. Lo mínimo que se aporta, como dijimos hace un momento, son 5.000 pesos, bueno, mensualmente. Las validaciones de nombres y apellidos también se realizan contra la base de datos única de afiliados. Se verifica el primer nombre, el primer apellido, pues que efectivamente coincida con la información que está allí registrada. Si de pronto la empresa, el aportante o el contratante tiene necesidad de utilizar más de una planilla tipo B, lo puede hacer, claro. ¿Y cuándo puede pasar esto? Pues cuando ustedes a principio de año, perdón, a principio de mes, contratan a una persona, le pagan por la actividad que realizó y de una vez pagan el piso de protección social y finalizando el mes vuelven a contratar a la misma persona o a otra persona diferente. Entonces vuelve la persona, realiza otra actividad, le hacen otro pago y sobre ese pago pues le pagan ustedes el piso de protección social. Ahí podría aparecer más de una planilla tipo B en ese caso y no hay ninguna dificultad. Tampoco hay fecha límite para el pago de la planilla tipo B. No es igual que el régimen contributivo que ustedes tienen desde el segundo día hábil hasta el 16º día hábil. Aquí no es igual. Acá simplemente es pagar dentro del periodo en el cual la persona realizó la labor
y ahí ya van a estar ustedes al día con este pago de piso de protección social. Y si la persona realizó la labor el último día del mes, el 30 de abril o el 31 de mayo, pues si no es posible realizar el pago ese mismo día de piso de protección social, pues el primer día del mes siguiente podrán realizar el pago. Lo importante es que coincida efectivamente que lo que ustedes pagaron a la persona, al multiplicarlo por el 15%, es igual al valor de piso de protección social. Y el código que se va a utilizar, Colpensiones para recibir estos pagos, es 251471. Esto también se valida, entonces recuerden que no estamos haciendo aportes a pensiones. Simplemente Colpensiones es la entidad que en este momento administra el piso de protección social. Ellos en esas condiciones toman el dinero, se lo suman allá a la cuenta que tenga la persona registrada a su nombre y posteriormente el gobierno subsidia un 20% de lo que tengan ustedes allí ahorrado y al completar su edad máxima van a poder disfrutar de manera bimensual cada 2 meses de un subsidio que les va a otorgar allí la entidad por el hecho de haber efectuado estos pagos y ese subsidio pues reemplaza, claro, la pensión. Yo no puedo tener pensión y tener subsidio al mismo tiempo, no es posible. Es para las personas, recuerden que no pudieron, debido a sus bajos ingresos, hacer aportes mensuales a un fondo de pensiones y por tal motivo no pueden acceder a una pensión. Bueno, esa es la condición. Hasta ahí entonces la parte que tiene que ver con resolución 2421 y estas son las principales modificaciones. Viene otra partecita importante de esta resolución. Recuerden por favor, vayan tomando nota de sus preguntas, de sus dudas, de sus inquietudes. Al final vamos a tener aquí un espacio para atender, escucharlos a ustedes y atender todas las inquietudes que tengan respecto a este tema. Bueno, hablemos de la misma resolución 2421 y otro de los cambios que allí están establecidos. La planilla tipo O. Resulta que la planilla tipo O se llama planilla de obligaciones determinadas por la UGPP. Ustedes saben que antes de la pandemia, la UGPP había realizado cerca de 600.000 procesos de fiscalización. Bueno, ¿fiscalización qué es? Pues que la UGPP llega a su empresa, pide información de 5 años atrás, se lleva la nómina, la seguridad social y la contabilidad, cruzan esos datos, verifican que efectivamente todo se esté pagando dentro del marco legal y si hay algún aspecto que no sea claro para ellos, pues les van a pedir a ustedes primero que todo algún tipo de aclaración. Si la aclaración es justificada para ellos, no hay problema y si no es justificada, les van a cobrar a ustedes lo que se dejó de pagar en seguridad social más los intereses más una sanción que está establecida entre el 5% y el 200% del total de la deuda. Bueno, si ustedes miran allí la OGPP, adelanta procesos, ¿no? Ustedes saben que la OGPP puede incluso llegar a hasta embargar las cuentas de una empresa sin pasar por un juzgado, ¿no? Lo pueden hacer. Y también otro dato adicional, ustedes ya pueden entrar a la página de la UGPP y van a encontrar allí un listado de remates. Allí ya la UGPP tiene apartamentos, vehículos, lotes, maquinaria, bueno, las diferentes, con el patrimonio que ha tenido que responder algunas empresas, pues para poner al día sus acreencias. Entonces, hay que estar muy atentos con ese tema de la OGPP porque realmente es algo completamente serio. Aquí nada se olvida. Producto de esas 600.000 fiscalizaciones, procesos de fiscalización, quedaron por allí 7.000 empresas adeudándole dineros a la UGPP. Entonces se establecieron diferentes alternativas. Hubo una amnistía, se les han concedido varias posibilidades para que se pongan al día. Y la última amnistía estaba vigente hasta el 30 de noviembre del año pasado. ¿Sí? Hasta ese día había plazo para poder acceder a esta amnistía. Ahora con esta resolución 2421, entonces están diciendo, mire, la planilla tipo O la volvemos a habilitar otra vez, la dejamos activa hasta el 30 de junio de 2021, pero solamente para empresas que hayan sido requeridas por la OGPP, que tengan en este momento una liquidación oficial y que quieran hacer una terminación por mutuo acuerdo. Quiere decir, la empresa se pone en contacto con la OGPP, manifiesta su intención de acogerse a la terminación por mutuo acuerdo y ahí le van a dar un beneficio muy especial. 80% de descuento en los intereses más 80% de descuento en la sanción. Miren que es un valor que vale la pena considerar. Bueno,
Y en ese caso, una vez que se haga el registro ante la página de la UGPP y la UGPP les dé una respuesta y les diga que han sido aceptados, que cumplen con las condiciones, pues ustedes van al operador, toman la planilla tipo O, hacen sus pagos y el operador verifica que el NIT de su empresa ya esté registrado en la base de datos de la UGPP y le aplica los descuentos. Sencillamente le dice, listo, en intereses le descontamos el 80%. La sanción, ustedes saben que cuando se vaya a pagar, se paga allí en el Banco Agrario. Allá también habrá una base de datos, los van a verificar y les hacen el respectivo descuento. Entonces, ahora nuevo plazo hasta el 30 de junio de 2021 para utilizar la planilla tipo O y poder acceder a ese beneficio, a esa amnistía que establece en este momento la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. La otra modificación importante, ojo, otra modificación importante tiene que ver con la devolución de saldos. ¿Qué pasó? Contexto así, vamos a hacer un contexto muy rápido. Miren, una persona que solicitó devolución de saldos. ¿Quién solicita devolución de saldo? La persona que ya ve imposible completar las semanas cotizadas o ve imposible completar el capital requerido para poderse pensionar. Entonces ellos dicen, mire, yo ya tengo la edad, si es mujer, tengo 57 años y tengo 500 semanas cotizadas o 600, pues ya no voy a apuntarle a las 1300 semanas porque 1300 semanas son como 26 años laborados más o menos. Bueno, entonces esas personas van y solicitan la devolución de saldos. Si hacemos la solicitud ante un fondo privado de pensiones, se llama devolución de saldos. Si hacemos la solicitud ante Colpensiones, se llama indemnización sustitutiva. Es exactamente lo mismo, pero tiene un nombre diferente. Eso es la única variable. Bueno, entonces en su momento una persona fue, solicitó la devolución de saldos en un fondo privado, le dieron la devolución de saldos, ese es un único pago que le reconocen a la persona y con eso ya pierde el derecho a la pensión por vejez, claro. Y esta persona pues siguió laborando y siguió haciendo aportes en pensión. Y más adelante tuvo una situación que lo llevó a una invalidez. Entonces, cuando él se vio en este estado de invalidez, pues solicitó nuevamente a su fondo de pensiones que le hiciera el reconocimiento de la pensión por invalidez. El fondo de pensiones revisa y dice, no señor, usted ya hizo la solicitud de devolución de saldos por concepto de vejez, entonces ya no tiene derecho a que se le reconozca ningún otro tipo de pensión. La persona impone una tutela, impugna la tutela, se va hasta otras instancias mayores y cuando este caso llega a la corte lo revisa y la corte lo que dice, determina es efectivamente a la persona ya se le reconoció la devolución de saldos, pero él siguió haciendo aportes y el fondo le siguió recibiendo los aportes. Y en tal sentido, como el fondo conocía la situación y tiene en su poder esos aportes, entonces le concedió un plazo de 15 días al fondo para que hiciera el reconocimiento de la pensión por invalidez. Entonces, teniendo en cuenta este contexto que les acabo de mencionar, ahora sale una norma aquí en la resolución 2421 que nos dice, mire, si usted ya pidió devolución de saldos, el fondo de pensiones lo va a incluir en una base de datos. Cuando usted pretenda hacer otra vez aportes al fondo de pensiones, entonces va a aparecer en el operador de información un mensaje que le va a decir, no, usted ya pidió devolución de saldos, no debe seguir realizando aportes en pensión. Por favor, márquese como subtipo de cotizante 5, quiere decir cotizante con devolución de saldos, y ya no siga aportando más a pensión. Entonces, aplica en ese tipo de situaciones. Si usted tiene un trabajador que ya pidió devolución de saldos o indemnización sustitutiva, ya no le va a permitir seguir haciendo aportes en pensión para que no se vuelva a repetir la situación que les mencioné hace un momento, porque esto va en contra, obviamente, de las finanzas de los fondos de pensiones y descapitaliza allí las pensiones que se manejan por fondo común también. Entonces, ojo con ese tema. Solamente con ese tipo de situación, devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Mire que aquí no estamos hablando de pensión de sobrevivencia, aquí no estamos hablando de otra cosa diferente, solamente devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Nada más en esos dos escenarios. Solamente se utilizaría esta figura. Bueno, hablemos de los intereses de mora. Intereses de mora, miren, recuerden que ahorita con motivo de la emergencia económica, social y ecológica se emitió un decreto para hacer algunos
para brindar algunos beneficios en caso de reconocimiento de intereses de mora. Entonces, primero, el interés de mora normalmente se calcula, interés de mora para el pago de la seguridad social, bueno, se calcula teniendo en cuenta la tasa máxima de usura menos 2 puntos. Bueno, entonces antes cambiaba cada 3 meses, ahora cambia cada mes. Entonces se toma la tasa máxima de usura menos 2 puntos y ahí se aplica la regla financiera para decir cuánto es el interés diario, cuánto es el interés mensual y ahí se aplica la condición. Bueno, cuando se generó con motivo de la pandemia este decreto legislativo, entonces ahí quedó definido que ya no se iba a cobrar tasa máxima de usura, que se iba a cobrar el interés bancario corriente, que claro es un poco más bajo, definitivamente, ¿sí? Es mucho más bajo. Y adicional, dijeron, oiga, mire, si usted es una de estas empresas que ha sido particularmente golpeadas por la pandemia, hablamos de sector turismo, sector gastronomía, sector eventos, sector recreación, entonces otro beneficio adicional, y es que va a ser el 50% del interés bancario corriente, o sea, mucho más bajo todavía. Sobre ese porcentaje se calculan los intereses para el pago de seguridad social, de intereses de seguridad social. Bueno, ahora tenga en cuenta otra cosa. Ahorita no se cobran intereses eh, por pagos extemporáneos de seguridad social, ¿no? Recuerden que hay un decreto, el 538, artículo 26, dice durante la duración de la emergencia sanitaria, no se cobrarán intereses de mora y un mes calendario posterior a la terminación de esta. Actualmente estamos en emergencia sanitaria. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de mayo. Un mes calendario posterior da 30 de junio. Quiere decir que hasta el 1 de julio se volverán a cobrar intereses de mora por pagos extemporáneos de la seguridad social. Pero ojo, porque si usted de estas empresas que mencionamos hace un momento, que va a pagar con beneficios, con planilla tipo a la UGPP, pues le van a descontar 80% de intereses de mora y 80% en sanción, claro, pero queda un 20% ahí que toca pagar, ¿cierto? Ese 20% sí va con intereses de mora. Y a esos intereses de mora se le aplica lo que acabamos de ver acá, el 50% del interés bancario corriente, que seguiría siendo una tasa mucho más baja en caso de que ustedes se vayan a acoger a esta medida. Bueno, entonces a eso se refiere la explicación de los intereses de mora en esta resolución 2421. Y la vigencia, como les dije hace un momento, ojo con esta vigencia, 1 de febrero, esto ya está completamente en firme, esto ya está marchando desde el 1 de febrero, claro. La planilla tipo, desde el momento en que se generó la resolución, de una vez quedó habilitada, claro que sí. Y miren este párrafo que agregaron allí cuando estaban diciendo entrada en vigencia de tal cosa el 1 de febrero, entrada en vigencia de tal cosa, tal fecha. Al final dijeron, y aprovecho para decirles que se suprime el cotizante 51. Bueno, cotizante 51 es el cotizante que paga por días la seguridad social. Paga por días la seguridad social. Recuerden que eso está por allí claramente establecido en las normas. Bueno, entonces, ojo con este tema, lo voy a dejar un momento allí y ahorita más adelante en unas diapositivas lo retomo y les hago la aclaración sobre ese cotizante 51. Sigan preparando por favor sus preguntas. Al final recuerden que vamos a tener una sesión solo para ustedes donde ustedes nos van a decir, vamos a abrir los micrófonos o nos van a escribir a través del chat y nos van a decir cuáles son las inquietudes, cuáles son las dudas que ustedes tienen actualmente. ¿Listo? Otros aspectos de la resolución 2421. Estos relacionados con la parte de pensionados. Bueno, estos cambios ya empezaron más tardecito, pero ya empezaron, el 1 de abril, ¿no? Entonces, primero me dice, mire, entidades que tienen régimen especial y de excepción, como el caso de las universidades, por ejemplo, que tienen sus pensionados a los cuales les aportan 1% o 1.5%, dependiendo del periodo, entonces ahora van a poder utilizar el tipo de pagador de pensiones 04. Entonces, se habilita ese tipo de pagador de pensiones solamente para esa clase de empresas. Bueno, aquí viene la otra modificación importante, los tipos de planillas de pensionados. Actualmente existe la planilla tipo P, que es para pago normal de las pensiones, de las personas que ustedes tengan allí pensionado. Las entidades administradoras
pagan a sus pensionados a través de esta planilla tipo P, la Seguridad Social. La planilla tipo R es para el pago de retroactivos. Claro, cuando hay un retroactivo de una mesada pensional, pues se debe generar una planilla R por cada periodo que corresponda. Hay una planilla tipo L, que es para la reliquidación. Reliquidación de mesadas pensionales. Reliquidación quiere decir, si usted ya le otorgaron su mesada pensional, usted dice, no estoy de acuerdo, interpone un proceso, una medida y se revisa por parte del fondo de pensiones y le dicen, sí, efectivamente tiene toda la razón, entonces le vamos a reconocer la reliquidación de su pensión, entonces efectivamente, como le van a dar un dinero adicional, pues sobre ese dinero adicional toca reconocer la seguridad social. En caso de reliquidaciones se estaba utilizando la planilla tipo L y se sigue utilizando, claro, para reliquidaciones de periodos anteriores a enero del 2020. Bueno, enero del 2020. Pero si usted va a reliquidar una pensión posterior a enero del 2020, ya le toca utilizar otro tipo de planilla que la planilla V. La planilla V ahora va a tener una particularidad y es que va a traer doble línea. En una línea está lo que usted le pagó inicialmente a su pensionado y en otra línea está lo que tenía que haberle pagado. ¿Para qué? Pues para que el sistema del operador de manera interna saque la diferencia y me diga sobre ese valor se hace el aporte que corresponde. Entonces, ejemplo, usted le pagó 1.000.000 de pesos a su pensionado y resulta que era 1.200.000. Entonces, una línea con 1.000.000, otra línea con 1.200.000 y la diferencia de 1.000.000 menos 1.200.000 da 200.000 pesos. Sobre esos 200.000 el sistema hace el cálculo y efectúa el aporte en salud según corresponda. Entonces, ojo porque ahí está la diferencia. Reliquidación antes de enero de 2020, planilla L. Reliquidación después de enero de 2020, planilla V. Bueno, y la planilla C, bueno, eso ya existía para el pago de aportes a pensión a cargo de entidades territoriales, son pensiones con alguna expectativa de compartibilidad. Bueno, entonces esa no tiene problema, la modificación en la planilla L y la planilla V para que aquellas empresas que manejan todavía por allí pensionados. Bien, los tipos de pensiones 4, 7, 11 y 14 son aquellas personas que recibieron una pensión de sobrevivencia o tienen una pensión compartida. Bueno, entonces, ojo porque cuando la pareja de una persona fallece, pues esa persona si cumple con los requisitos, pues le va a quedar esa pensión de sobrevivencia, ¿cierto? A la persona que le sobreviva. Y esa persona que recibe esa pensión de sobrevivencia tiene la posibilidad de seguir haciendo aportes a pensión, pues para completar su propia pensión de vejez. Claro, lo puede hacer. Quiere decir que tiene condición de pensionado, pero está haciendo aportes en pensión. Bueno, entonces aquí lo que dice la norma es, ojo, si esa mesada que usted recibe supera los 4 salarios mínimos, tiene que hacer un aporte al fondo de solidaridad pensional. Pero recuerde que es para estos casos que estamos viendo acá, para las pensiones de sobrevivencia y las pensiones compartidas. Bueno, si sobrepasan ese valor de los 4 salarios, claro, el sistema les va a pedir el aporte al fondo de solidaridad pensional. Se crea un nuevo campo dentro de los archivos de pensionados. Es el campo 63 que se llama valor total de la mesada pensional. En ese campo, ¿qué va? Mire, hay personas que tienen una pensión compartida. ¿Quiénes? La persona que recibe una pensión por Colpensiones y otra pensión por FOPEP, por ejemplo. Entonces ahora lo que me dice la norma es sume lo que le paga Colpensiones y sume lo que le paga FOPEP y en ese campo, valor total de la mesada pensional, me coloca ese valor total, valor total. Con ese valor total vamos a entrar a determinar entonces cuánto le tocaría pagar a usted en salud y si sobrepasa los 10 salarios mínimos o los 20 salarios mínimos, el fondo de solidaridad pensional. Sencillamente. Bueno, ese valor, ese campo, determina cuál es el porcentaje, pero el cálculo, ojo, se hace sobre el campo 58. El campo 58 dice IBC de la mesada pensional. Bueno, ojo, esa es la diferencia. O sea, el campo 63 me informa cuál es el total que percibe la persona y sobre ese valor ya se sabe cuánto le toca aportar en salud. Bueno, y si ese valor sobrepasa determinado número de salarios, pues tiene que aportar a fondo de solidaridad también, pero el cálculo se hace no sobre ese campo, sino sobre el campo 58, que es el IBC
de la mesada pensional. Bueno, tengan en cuenta eso. Bien, y ese campo es nuevo, ¿no? Ese campo no existía en los archivos planos de los pensionados. Ese es un campo que va de la posición 511 a la 519. Íbamos en la posición 510 en el archivo plano. Ahora vamos del 511 al 519. Obviamente se extiende un poco más hacia la derecha el archivo plano. Bueno, y los pensionados extranjeros residentes en Colombia que tienen, van a poder utilizar el tipo de pensión 16, que es por convenio internacional, que les va a permitir efectuar ese pago de seguridad social. Aquí la diferencia es que en el encabezado va a estar el nombre del pensionado y en el detalle va a estar el nombre del pensionado. O sea, el pensionado va a tener los datos arriba, como en vez de datos de empresa va a tener los datos del pensionado. Eso es para solamente aquellos extranjeros residentes en Colombia que quieren hacer sus aportes efectivamente aquí a la salud y tener su cobertura. Bien. Bueno, sigan por favor preparando allí sus preguntas, por favor, preparen todas sus preguntas, tengan listo allí su intervención porque al final vamos a abrir un espacio que les va a permitir a ustedes aclarar estas dudas y estas inquietudes. Bueno, bien. Vamos a retomar acá en esta resolución 0014 un tema que dejamos pendiente allá atrás. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento desaparece o se elimina el tipo de cotizante 51? Pues el trabajador de tiempo parcial. Ustedes saben que trabajador de tiempo parcial es aquella persona que está afiliada al régimen subsidiado, que tiene un contrato que es inferior a 30 días y que le permite efectuar el pago por días de la seguridad social, que normalmente se está aplicando para las empleadas domésticas, pero también hay otro tipo de personas a las que también les aplica esta condición. Entonces, estaba determinado que de acuerdo al número de días, la persona pues hacía el aporte de seguridad social sobre un porcentaje del salario mínimo. Entonces, ahora me están diciendo se suprime el cotizante 51. Claro, fue necesario que el Ministerio de Salud y Protección Social emitiera esta resolución, la 0014. Yo les dije al principio en la presentación, son solo 2 artículos. Dice, sí se va a suprimir el cotizante 51, claro que sí, pero una vez, ojo con esta aclaración, una vez se incluya el subsidio familiar dentro del piso de protección social, ¿cierto? Una vez se incluya, porque recuerden que el piso de protección social son régimen subsidiado, BEPS y seguro inclusivo, por ahora, no más. Cuando incluyan el subsidio familiar dentro de ese piso de protección social, ahí sí se dará paso a suprimir al cotizante 51. Y estos cotizantes 51 pasarán a formar parte del piso de protección social y ahí nos toca revisar muy bien las condiciones, porque si usted tiene a su empleada doméstica que ya está a 3 o 4 años para completar sus semanas cotizadas y acceder a una pensión, no es conveniente que usted lo vaya a sacar de allá y la vaya a pasar al piso de protección social, porque en el piso de protección social no va a recibir pensión, va a recibir un subsidio. Entonces ahí sí le conviene que la deje allá, que haga un esfuerzo, un sacrificio, le permita seguir haciendo aporte en el régimen contributivo para que pueda finalmente acceder a su pensión. Si la condición es diferente, pues listo, no pasa nada. Pásela al piso de protección social y aclara que no va a recibir pensión, sino que va a recibir un subsidio al momento en que complete sus requisitos. Entonces, ojo porque esta resolución nos aclara si se suprime el cotizante 51, pero hasta que se incorpore el subsidio familiar dentro del piso de protección social. O sea que en este momento se puede utilizar cotizante 51 y se va a seguir utilizando hasta que nos salga esta resolución. Bueno, la resolución que indica que ahora el subsidio familiar forma parte del piso de protección social. Antes no habrá ningún problema. Bueno. Decíamos dentro del contexto, dentro del contenido que vamos a presentar, pues que había unas decisiones que ha tomado el Consejo de Estado acerca del Acuerdo 1035. Entonces el Consejo de Estado ha venido desmontando así casi que periódicamente este Acuerdo 1035. Primero que todo, ¿qué dice el Consejo de Estado? Ojo, la OGPP no tiene la facultad de emitir leyes. Bueno, no tiene la facultad de emitir leyes. Realiza procesos, claro, de fiscalización, de control para que no haya evasión ni ilusión de aportes al sistema de seguridad social, pero no puede emitir leyes. Entonces, en tal sentido,
lo que se ha generado es unas mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Salud y Protección Social y con la UGPP, y cuando se requiere hacer cambios importantes, pues se estudian, se revisan, se analizan, y si ven la posibilidad y la viabilidad, entonces se genera a través de un decreto, una resolución del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social para que se establezcan allí los cambios. Pero pues aquí el Consejo de Estado nos ha dicho claramente, no está dentro de las facultades de la OGPP emitir leyes. Entonces, este acuerdo de 1035, aquí lo que están haciendo es que derogan el numeral 2 y el numeral 3. Bueno, pues el numeral 2 y el numeral 3 se refieren al artículo 30 de la ley 1393 en cuanto a lo que se refiere al total de la remuneración, todo lo que es los salario, o sea, los conceptos que son constitutivos de salario y los que no son constitutivos de salario. Bueno, a eso se refiere. Lo que es y lo que no es constitutivo de salario. Entonces recuerden que anteriormente la OGPP decía, pues para ellos prácticamente todo era constitutivo de salario. Ahora no. Ahora dice, acuérdense que por allí el Código Sustantivo del Trabajo, por ahí en su artículo 125, 128, establece que el trabajador y la empresa definen las condiciones de salario. Claro, yo no puedo decirle a un trabajador que renuncie a sus comisiones para que sean parte del ingreso base de cotización. Será totalmente irregular, totalmente ilegal. Bueno, pero habrá algunos pagos como bonificaciones de mera liberalidad que si yo logro demostrar que efectivamente cumplen con esa condición, o en el caso de los viáticos ocasionales también yo puedo decir, claro, eso no es constitutivo de salario, entonces ya no me pueden obligar a que se considere absolutamente todo como constitutivo de salario para esos procesos de fiscalización. Y lo que dice la medida es, ojo, porque si usted tenía un proceso de la OGPP en el cual se estaba teniendo en cuenta este numeral 2 y este numeral 3, pues ya tienen la posibilidad allí de establecer algún comunicado para que se reevalúe por parte de la OGPP. Y si en adelante se lo van a aplicar, pues tampoco, porque ahí está la decisión que tomó el Consejo de Estado, publicada en la página del Consejo de Estado, totalmente explicada, totalmente definida, y ya también la OGPP se ha manifestado al respecto diciendo, pues sí, lo tenemos que acatar, pero de todas formas tenga en cuenta que el dinero que usted le entrega a su trabajador para incrementar su patrimonio es determinado como constitutivo de salario. Y el dinero que usted le entrega a su trabajador para desarrollar la labor para la cual fue contratado, pues es como determinado como no constitutivo de salario. Entonces, ya ir a otras figuras más allá, como las que le mencioné ahorita, de hacerle firmar al trabajador que renuncia a sus comisiones para que formen parte del IBC, sería totalmente irregular, ilegal, y obviamente estará el OGPP allí revisando pues que no se vaya a interferir con este tema. Bueno, entonces, ojo con esta decisión que está totalmente en firme, totalmente sustentada. Es una decisión del Consejo de Estado, notificada a la OGPP ya se pronunció al respecto, ya tienen claridad acerca del tema, ya saben qué pueden y qué no pueden aplicar, y es importante que los procesos de fiscalización estén atentos, muy atentos ustedes para ver qué les están cobrando y definitivamente qué no formaría parte de estos conceptos constitutivos de salario. Bueno, bueno, inicialmente determinado como un proyecto y ya se consolidó, ya se convirtió en decreto. El decreto 376. Bueno, ¿qué pasa con este decreto? Bueno, se emitió un decreto dentro del periodo de emergencia económica, social y ecológica, un decreto legislativo, o sea, un decreto con carácter de ley. El gobierno nacional tenía esa facultad y allí se estableció pues que teniendo en cuenta la crisis económica y financiera que estaban atravesando algunas empresas y muchos trabajadores, pues se dio la posibilidad de hacer aportes en pensión del 3%. Se les dijo, no pague el 16, pague solamente el 3% durante los meses de abril y mayo. ¿Sí? Claro. Y decía, claro, abril cuando se paga en mayo y mayo cuando se paga en junio. Pues hasta el 30 de junio se tiene la posibilidad de hacer esos aportes en pensión sobre el 3%. Y luego, ¿qué pasó? Vino la corte, revisó el tema, lo declaró inexequible, dio sus
su punto de vista, emitió un concepto y claro, entonces ahí quedó determinado que definitivamente no era viable y pues que era totalmente inexequible y pues definió algunos aspectos y también estableció que el gobierno nacional debía emitir las condiciones para proceder con la devolución o con el pago del faltante de aportes de los meses de abril y mayo. Entonces, este decreto 376 lo que hace es eso, me dice, mire, estas son las condiciones que usted debe tener en cuenta, ahora sí, para proceder con el pago de esta seguridad social. Entonces dice, empleadores públicos y privados, trabajadores dependientes e independientes que realizaron el pago del 3% en pensión, acatando lo dispuesto en el decreto 558, entonces van a tener ahora un plazo de 36 meses, ojo, 36 meses, 3 años, contados a partir del 1 de junio del 2021. A partir del 1 de junio se empiezan a contar los 36 meses. Eso me da 1 de junio del 2024. Quiere decir que entre ese periodo de 36 meses usted puede efectuar el pago en cualquier momento. No se aceptan pagos parciales, no se van a cobrar intereses de mora. ¿Qué quiere decir? Que algunas personas interpretaron de manera errada que el valor que habían dejado de pagar en pensiones tocaba dividirlo en 36 meses y cada mes se pagar una cuota. No es así. Es que usted dentro de ese plazo de los 36 meses en cualquier momento puede pagar los 2 meses. No tienen que ser consecutivos. Puede que en un año usted pague un mes y al otro año usted pague el otro mes. No importa. Siempre y cuando esté dentro de los 36 meses, que es el plazo que se estableció. Y tampoco, cuando habla de pagos parciales, tampoco se puede hacer que la empresa pague el 75% que le corresponde en una planilla y que después pague el 25% en otra planilla. Eso tampoco se puede hacer. No se aceptan pagos parciales. Aquí dice muy clara la norma. El 75% lo asume el empleador, el 25% lo asume el empleado. Bueno, esa es la forma de efectuar esos pagos. No se van a generar intereses de mora. Ojo, si usted se pasa de los 36 meses, se le van a generar intereses de mora. Si usted pagó la seguridad social del mes de mayo del 2020, la pagó después del 30 de junio, también se le van a generar intereses de mora. Entonces tenga en cuenta ese tipo de situaciones. Entonces, claro, ¿qué dice aquí? Dice, usted pagó el 3% y tocaba pagar el 16%. Quedó faltando el 13%. Eso es lo que falta. Entonces lo que dice la norma es el 75% de ese 13 lo paga la empresa. O sea, el 9.75%. Eso es lo que le toca pagar a la empresa. Y el 25% de ese 13 lo paga el trabajador, o sea, el 3.25%. ¿Listo? 3.25%. Y esta norma, como fue expedida el 9 de abril, ojo, el 9 de abril, dice la norma, a partir de este momento, o sea, a partir del 9 de abril, queda facultada la empresa para descontar o retener el valor correspondiente al pago de pensiones sin necesidad de solicitar autorización por parte del trabajador. Entonces yo no necesito que el trabajador me autorice si le descuento o no le descuento el porcentaje. Simplemente yo le descuento, pero sí le tengo que avisar al trabajador que ya se efectuaron esos pagos. Decirle, venga, pasó esta situación, nos tocó pagar la diferencia y entonces vamos a proceder a descontarle, por ejemplo, de la prima de junio le vamos a descontar este valor y en la prima de diciembre le descontamos el otro valor. Eso ya lo definen ustedes con sus trabajadores, no hay ningún problema. Bueno, hay algunas empresas que han dicho, sí, vamos a asumir el 100% del pago y posteriormente le hacemos el cobro al trabajador. Sí, eso ya lo acuerdan ustedes, no hay ningún problema, no pasa nada. Lo importante es que cumplan con lo que está allí previsto del plazo, los 36 meses. Entonces recuerden, no se necesita autorización del trabajador para hacer este descuento, pero sí es importante avisarle que ya se hicieron los pagos en el momento en que ustedes procedan con ese pago. Claro, hay empresas que se ponen a hacer cuentas y tienen que pagar hasta más de 1.500 millones de pesos por esta diferencia. Es un dinero
bastante grande, es una cantidad enorme y lógicamente tendrán que hacer allí sus presupuestos y sus cálculos financieros para poder entrar a cumplir con lo que está aquí determinado. Sí es importante cumplir con la medida, sí es importante efectuar estos pagos, porque de lo contrario se va a determinar como una mora por parte del aportante y obviamente esto va a afectar allí cuando la persona vaya a solicitar su pensión, va a tener algún tipo de afectación. Bueno, entonces esas son las condiciones iniciales. Van preparando sus preguntas, por favor. Ya vamos a dar a ustedes ahorita más adelante la palabra, ya sea a través del micrófono, ya sea a través del chat, para que puedan plantear allí sus preguntas y aquí se las vamos a aclarar. Bueno, dice el decreto 376 que hay unos casos especiales. ¿Y a qué se refiere con casos especiales? Dice, mire, cuando la empresa entra en liquidación o en cesación de pagos, ¿cierto? Lo primero que debe hacer es dar prioridad al pago de estos faltantes en pensión. Entonces el liquidador tendrá que verificar la forma de reservar esos dineros para poder pagar esa seguridad social que quedó pendiente de abril y mayo en pensiones. Ese es el primer caso especial. Segundo caso especial, si el trabajador se retira de la compañía, el aportante, el empleador, está facultado para descontar o retener de su liquidación del contrato de trabajo el dinero correspondiente a la parte que le toca al trabajador. Bueno, entonces ya le puedo descontar, decirle listo, de su liquidación de contrato, le retengo esto porque es lo que me toca pagar a mí de pensiones que se dejó de pagar en marzo, en abril y mayo. ¿Listo? Ya está facultado para los trabajadores que se van a retirar. Bien, y los fondos de pensiones, ellos van a contabilizar las semanas de acuerdo al porcentaje que se haya pagado. ¿Qué quiere decir? Habrá casos de empresas en el que el trabajador ya se retiró, el trabajador ya se fue de la empresa, no le desconté porque no lo podía hacer en su momento, no estaba facultado, y como ya se fue, pues no tengo cómo cobrarle ese dinero. ¿Qué pasa? Pues la empresa paga el 75% que le corresponde, no más. El 9.75, que es el 75% de ese 13. Paga solamente ese valor. Y los fondos de pensiones, pues van a contabilizar solamente las semanas correspondientes a ese 75%. Ustedes saben que cada vez que finaliza el mes, ustedes pueden decir, ya tengo 4.39 semanas más en mi historia laboral. Si no se hace el pago completo del mes, pues empiecen a aplicar ahí la proporción. Si pagó la empresa solamente el porcentaje que le correspondía, 75%, le van a sumar solamente las semanas en ese porcentaje, 75%, no más. Y no pasaría nada, no quedaría en mora, no estaría actuando de manera ilegal, está cumpliendo con lo previsto porque el trabajador ya se retiró, ya se fue, ya no está. Entonces ya no hay cómo descontarle ese dinero. Pero ojo, porque si viene ahorita, dentro de pocos días, viene un proyecto de resolución que es el complemento de este decreto, donde me dice, mire, usted trabajador que ya se retiró de la empresa, ¿no? Usted ya se fue de la empresa, pero a usted sí le conviene tener al día sus semanas cotizadas en pensión, porque ya está a punto de pensionarse, ¿cierto? Entonces le vamos a habilitar un aportante, el aportante 14, para que usted que ya se retiró de la empresa, vaya y pague el porcentaje que le hizo falta, el 25%. ¿Por qué? Porque su empresa ya pagó el 75%. Ahora usted como independiente, como trabajador que ya se retiró de esa empresa, vaya y pague el 25%. ¿Y qué pasa? Pues que se completó la totalidad del aporte y ahora sí cuente con que le van a sumar las 8 semanas que corresponden en su historia laboral. Claro, tiene el total del aporte, ahora sí, cuente con esa posibilidad. Eso en un proyecto que viene ya ahorita, en unos días, ya está listo, está prácticamente sobre el escritorio del ministro para la sanción, no más. Ya se sometió a comentarios por parte de los operadores, ya se revisó, ya está disponible y allí también se habla acerca del uso de la planilla N, planilla tipo N, para proceder con esos pagos
de seguridad social a partir del 1 de junio. Como arranca la medida de la vigencia a partir del 1 de junio, antes del 1 de junio va a salir esta resolución, o que es un complemento a este decreto 376. Bueno, complemento porque nos dice, claro, cómo se va a efectuar el pago, planilla tipo N, nos va a decir ese nuevo tipo de aportante que les acabo de manifestar para esas situaciones especiales. Bueno, luego nos dice la medida, mire, cuando la empresa pague, claro, el porcentaje del 75% y el trabajador pague el porcentaje del 25%, pues ahí está completo lo que le corresponde, ¿cierto? Ahí da el 100%. O sea, está pagando el 13%. El 13% que hizo falta porque era el 16%. Lo que tocaba pagar, como pagaron solo el 3%, acatando lo que estaba escrito en el decreto, falta el 13%. Entonces esa es la primera situación. La otra situación es que la empresa solamente pague lo que le corresponde. ¿Cuándo? Pues el caso que acabo de mencionar. Su trabajador ya se retiró, ya renunció, ya se fue, ya no está en la empresa, ¿sí? O la empresa tomó la determinación de manera unilateral de terminar su contrato y el trabajador ya no está. ¿Qué tiene que hacer? Pague el 75% del aporte que le correspondía en abril y en mayo. Páguelo y no tiene ningún problema. Ese es el otro escenario. También el trabajador va a tener la posibilidad de hacer su aporte del 25%, claro, la situación que les mencioné ahorita. Es que a mí me faltan muy poquitas semanas para poderme pensionar, ya tengo la edad, pero ya me retiré de la empresa, ya no estoy allá. Ya sé que mi empresa va a pagar porque le toca hacer ese pago, entonces yo voy a pagar el 25% que me corresponde a mí, pero ya no trabajo en esa empresa. Entonces voy, utilizo el tipo de aportante 14, que es el que va a quedar ahorita oficializado con la nueva resolución, y ahora sí me van a sumar mis semanas completas y perfecto, no hay ningún problema. ¿Listo? O, ojo, habrá algunas situaciones donde la empresa nos diga, sabe que mi situación económica es completamente grave, no voy a tener la posibilidad, y el trabajador va a decir, si usted quiere yo pago el 100%, yo lo pago y yo le genero una cuenta de cobro a esta empresa. ¿Sí? Yo puedo entrar y pagar el 100%, o sea, pagar el 13% completico, y luego le digo a la empresa, listo, ahora usted me debe a mí y la empresa me tiene que pagar a mí. Ahí están todos los escenarios contemplados para ese pago de seguridad social, esos pagos faltantes de los meses de abril y mayo del año 2020, pues que se van a pagar ahorita, pues acatando lo que está dispuesto por allí en la norma. Bueno, entonces esos son los escenarios, ¿listo? Atentos, por favor, muy atentos a esa resolución que sale ya en estos días. Va a ser el complemento de este decreto y ahí van a estar claramente identificados estos escenarios que les acabo de manifestar a ustedes. Bueno, y aquí está entonces la situación, miren. Se aportó, como va a ser a través de una planilla tipo N de correcciones, entonces va a estar la línea donde dice, sí, yo pagué el 3%, y abajo van a estar las diferentes opciones. Entonces, ¿qué va a pagar? Completo, el 13%, o va a pagar solo lo que le corresponde a la empresa, o va a pagar solo lo que le corresponde al trabajador. Dígame qué va a pagar. Ahí van a estar todas las opciones, absolutamente todas las opciones. Y ahí va a tener la posibilidad, claro, de efectuar ese pago. Recuerden que el sistema que hace, toma el valor, al valor que ya se pagó, ¿cierto? Abajo está un valor que se debió haber pagado, que siempre tiene que ser mayor, y realiza la diferencia. Entonces él dice, claro, este 12.75 menos el 3% que ya se pagó me da el 9.75. Ah, sí, eso corresponde al 75% del 13 que le corresponde a la empresa. Listo, ahí lo permite pagar. Y de acuerdo a eso, las entidades administradoras de pensión se van a encargar de contabilizar no solamente el recaudo, la plata, sino de actualizar las semanas cotizadas de acuerdo al porcentaje que usted cotice. Si cotiza el 100%, o sea, si cotiza el 13%, le van a sumar las 8 semanas que le corresponden a abril y a mayo. Si cotiza menos, le van a contabilizar el porcentaje que usted haya cotizado, no más. Bien. Bueno, preguntas porque ya nos acercamos a la sesión de preguntas. Ya vamos a abrir ahorita allí los micrófonos, vamos a abrir el chat para que ustedes
empiecen allí a resolver todas las inquietudes, absolutamente todas las preguntas que ustedes tengan respecto a este tema. Bueno, aclaraciones sobre el ingreso base de cotización. Nos dice la norma lo siguiente. Mire, el ingreso base de cotización que usted va a reportar ahorita tiene que ser exactamente el mismo que usted tenía en abril y mayo del 2020. Bueno, no va a ser diferente, tiene que ser el mismo. Y las novedades que usted reportó en abril y mayo van a ser exactamente las mismas que usted tiene ahorita. Entonces no va a ser nada diferente. ¿Qué pasa si la empresa me dice, oiga, es que en abril y mayo ahí me toca hacer una corrección porque efectivamente se me fue el valor que no correspondía? Entonces, lo que dice la norma es, primero que todo, corrija la tarifa de pensión. Primero que todo, corrija la tarifa de pensión y hágalo a través de una planilla tipo N. Bueno, y luego, posteriormente, corrija los valores que usted tenga que corregir o las novedades o lo que usted vaya a corregir de ese mes, corríjalo en otra planilla tipo N. ¿Listo? Usted puede tener todas las planillas tipo N que usted quiera, no hay ningún problema. ¿Listo? Ese es el orden que se debe tener en cuenta. Y recuerde que no se generan intereses de mora hasta el 1 de junio de 2024. Si paga un día después, ahí arrancan los intereses de mora, claro, de todos estos meses, se los van a cobrar. Por ahora, de acuerdo a lo que está establecido en la medida y tal como lo estableció también la Corte, no se cobran intereses de mora por estos pagos faltantes de abril y mayo en pensiones. Bueno, pero no se van a pasar de este tiempo, 36 meses. 36 meses. En ese periodo, en cualquier momento usted puede ingresar y efectuar los pagos. ¿Sí? No va a tener ninguna dificultad. Bien. En este momento la historia laboral debe reflejar el 3% que ya se pagó. Claro, sí, es que en abril y mayo se pagó el 3% porque así estaba establecido de acuerdo al decreto legislativo. Por supuesto, sí se hizo. El 558. Así se hizo y en este momento debe verse reflejado que usted hizo un aporte sobre ese valor y eso debe estar en su historia laboral. Bueno, para la prestación de vejez, la historia laboral, para que se actualice, entonces, ojo, porque acuérdense que hay pensión por vejez, por invalidez y por muerte, ¿cierto? Entonces, para que se actualice la semana laboradas en vejez, tiene que estar la totalidad del pago. La totalidad del pago, y si está actualizada la totalidad del pago, se le ven reflejadas allí sus 8 semanas, no pasa nada. Si usted pagó menos, entonces, pues se van a ver reflejadas menos semanas, definitivamente. Bueno, la administradora de fondo de pensiones debe actualizar tanto el recaudo como la historia laboral. Claro, cuando usted pague, allí se ve reflejado el dinero, efectivamente, y se ve reflejada las semanas cotizadas. Bien. A quienes haya reconocido prestación económica con las condiciones anteriores, se le respeta esa prestación. O sea, cuando la persona pagó el 3% y en ese momento completó los requisitos para pensionarse y se le reconoció la prestación económica con esas condiciones, esa condición se mantiene, se respeta, o sea, no pierde ese derecho. Él sigue disfrutando de ese derecho porque ya lo completó, ya lo adquirió, no hay problema, ¿listo? Aquí dice, si pagó el 3%, se contabilizan las semanas para pensión de invalidez y sobrevivencia. Claro, con el 3% se contabilizan las semanas para pensión de invalidez y sobrevivencia. Pero para el caso de pensión por vejez, solamente se contabilizarán las 8 semanas cuando pague el 100% del aporte. Bueno, el 100% del aporte. El 100% es el 13% que quedó haciendo falta, ¿cierto? A eso se le llama el 100%. Entonces, cuando pague la totalidad, ahora sí va a ver reflejadas sus 8 semanas. Si paga menos, pues las semanas van a ser proporcionales al porcentaje que usted haya pagado. ¿Sí? Y es importante revisar, por favor, su historia laboral para verificar que efectivamente posterior al pago van a quedar actualizadas estas semanas allí en su historia laboral. Bien. Y en cuanto a beneficios tributarios. Bueno, había un afán impresionante de las personas pues porque saliera esta norma, ¿no? Esta medida, porque decían, mire, es que
viene el impuesto de renta y complementario, yo puedo deducir todo lo que pagué en seguridad social, pero pues no ha salido el decreto, pero pues miren lo que dice aquí en cuanto a beneficios tributarios. Dice, el impuesto de renta y complementarios del año graduable 2020 permite deducir salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y parafiscales efectivamente pagados. Efectivamente pagados. Bueno, entonces quiere decir que lo que ustedes ya pagaron, pues lo pueden deducir ahorita del impuesto de renta y complementarios. Y el pago faltante, ojo, el pago faltante, este valor solo podrá ser deducido del impuesto del año en que se efectúe dicho pago. Bueno, en que se efectúe dicho pago. Y ya dijimos, hay 36 meses para efectuar estos pagos, pero tengan en cuenta eso. El valor solo podrá ser deducido del impuesto del año en que se efectúe dicho pago. Otra partecita importante es que el Ministerio de Salud y Protección Social debe realizar todos los ajustes en pila, en planilla integral de liquidación de aportes, y por eso les dije hace un momento, ojo, porque ya en estos días viene la resolución que es complemento de este decreto donde nos dice las condiciones en cuanto al uso de la planilla tipo N y el nuevo tipo de aportante que le permitirá a los trabajadores que ya se retiraron de la empresa efectuar el pago del faltante también lo van a poder hacer. Bueno, eso en la resolución que viene en estos días. Ya está lista para firma del ministro. Está sobre el escritorio del ministro. Y los pensionados que estén a menos de 3 años para cumplir la edad de pensión, ojo, en ese caso sí, la sugerencia es que la empresa realice el aporte en un menor tiempo. ¿Qué quiere decir? Si a su trabajador le faltan 18 meses para completar los requisitos y acceder a su pensión, pues procure hacer ese pago del faltante antes de cumplir los 18 meses. Si a su trabajador le faltan 12 meses para completar los requisitos para pensión, entonces por favor procure hacer ese pago del faltante antes de cumplir esos 12 meses. ¿Sí? Eso es lo que dice la norma. Personas que estén a menos de 3 años para cumplir la edad de pensión, entonces por favor efectúe el pago antes de completar ese periodo, o lógicamente ahí no se vaya a tomar los 36 meses, tome el tiempo que le corresponda menos para que no se vea afectada el reconocimiento de la pensión de sus trabajadores. Bueno, esa es la sugerencia que está haciendo acá el decreto 1336, que es del Ministerio de Trabajo, donde nos establece todas las condiciones, absolutamente todas las condiciones, para proceder con estos pagos del faltante en seguridad social de los meses de abril y mayo, seguridad social en el subsistema de pensiones, que es lo que en su momento se dejó de pagar. Bien. Última partecita ya antes de iniciar con el tema de las preguntas, de abrirles el espacio para ustedes. Proyecto de plataformas, claro, se radicó un proyecto efectivamente de las plataformas, claro, y es para que estas personas que actúan en la condición de domiciliarios tengan acceso a la seguridad social. Por allí ya hay una empresa que está pensando en asumir el pago de la seguridad social de estas personas que son usuarias de su plataforma, y lo que establece la medida es sencillamente pues que haya una cobertura en salud, en pensión y en riesgos laborales, y pues todo depende del ingreso de la persona, ¿no? Entonces dice, si su ingreso supera mensualmente el mínimo mensual legal vigente, pues va para el régimen contributivo. Si su ingreso está por debajo del mínimo mensual legal vigente, va para el piso de protección social. Esas son las condiciones, y la idea es que estas personas que actualmente no tienen ningún tipo de cobertura puedan estar allí incluidas dentro de esta protección social y tengan acceso a salud, a pensiones y a la cobertura en riesgos laborales, porque están totalmente expuestos, están todo el tiempo en la calle, y pueden sufrir alguna situación, pues obviamente que sea grave. Y ustedes saben que si yo permito que una persona trabaje o desarrolle una actividad para mí sin que esté afiliado a una ARL, pues tiene implicaciones, y es que si esa persona sufre accidente o enfermedad laboral, yo tendría que asumir esa cobertura. Inclusive, si la situación es muy grave, yo tendría que asumir una pensión por invalidez de esta persona que está trabajando sin afiliación a la ARL. Entonces, esto tiene unas consecuencias que son bastante graves a nivel jurídico. Por eso
el proyecto que está por allí pendiente de aprobación. Bien. Y el otro proyecto que ya está también casi listo. Bueno, y hay otro proyecto, ¿no? Antes de hablarles de este. Recuerden que ya la licencia de paternidad, que estaba en 8 días hábiles, ya se radicó un proceso, ¿no? Que pasa que con este tema de pandemia, pues se ha quedado como por ahí aplazado. Pero de los 4 debates que debe pasar para su aprobación, ya pasó 2 debates. Y esto implica que la licencia de paternidad pasaría de 8 días hábiles a 8 semanas. Bueno, de 8 días hábiles a 8 semanas es el tiempo que tendría el pobre padre también para acoplarse allí al nacimiento de su hijo. Entonces, ojo porque esto también está pendiente de aprobación. Ya pasó 2 de los 4 debates. Solamente me faltan 2 debates para que se apruebe y quede determinado como ley y pasaríamos de 8 días hábiles a 8 semanas de licencia de paternidad. Bueno, bien. Y el proyecto en casa, que ustedes saben que ya pasó todos los debates, ya pasó por conciliación de la Cámara, ya está listo para sanción presidencial, o sea, falta la firma del presidente para que se convierta en ley. Entonces recuerden que esa es una modalidad de trabajo en la cual la labor se presta en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa. Esta es una situación que se acuerda entre el trabajador y la empresa. Bueno, se acuerda. Y dice que su duración debe ser de 3 meses, prorrogable a otros 3 meses, o sea, máximo 6 meses. O, ojo con esto, cuando la situación lo amerite, como el caso que estamos atravesando de pandemia, de manera unilateral el empleador podrá tomar la determinación de enviar a su trabajador a desarrollar las labores en casa y la duración de esa modalidad será el tiempo que dure la situación. Entonces, por ahora la pandemia pues está justificando, claro, que estemos todos trabajando desde nuestras casas. Bueno, condiciones, claro, estoy en mi casa, pues la empresa tendría que asumir un porcentaje del valor del recibo de la energía eléctrica, porque es que estoy conectado, tengo conectado en algunos casos el aire acondicionado, el ventilador, el abanico, las luces, el computador, estoy cargando mi celular en casa todo el día, bueno, tengo una cantidad de consumos extras, entonces dice, pues se debería asumir un porcentaje del valor del recibo de la energía eléctrica por parte del empleador. Bueno, segundo, un auxilio de compensación de gastos. ¿Qué quiere decir? Claro, es que ahí me tocó comprar mi escritorio, me tocó comprar mi silla, compré el soporte para el computador, compré un soporte para apoyar los pies, hice todas las adecuaciones aquí para que quedara mi oficina como sitio de trabajo. Entonces, debería existir un auxilio de compensación de gastos ojo, en su defecto, que la empresa me diga, dígame a dónde le envío el escritorio, la silla, el computador, hasta el cesto de la basura si lo necesita. Bueno, dígame a dónde le envío todo eso y ahí usted ya no tiene que poner nada de su bolsillo. ¿Sí? Esa es la otra situación. Las personas que normalmente ganan hasta 2 salarios mínimos tienen derecho a un auxilio de transporte, claro, solamente esas personas. Y algunas empresas dijeron, sí, pero es que como usted está en su casa, no se está desplazando, pues no le pago auxilio de transporte. Entonces recuerden que hace un ratico salió un decreto y aquí se vuelve a ratificar donde dice el auxilio de transporte, ahora se convierte en auxilio de conectividad. Entonces, páguele los 106.000 pesos a su trabajador. Ya no se va a llamar auxilio de transporte, se va a llamar auxilio de conectividad de manera temporal, ojo, temporal. Y recuerde que el auxilio de transporte no es acumulable con el auxilio de conectividad. No es que me den allá los 106.000 de transporte más 106.000 de conectividad, no. Es el mismo, solo que cambia de nombre y yo lo percibo y lo utilizo para ayudar a pagar la conexión a internet. Claro, a mí me tocó mejorar mi internet, tocó pasar ahora a 100 megas, entonces eso me vale más plata. Pues ahora va a tener allí un auxilio que le va a permitir pagar esa conectividad. Bien, de eso se trata. Bien. Y las condiciones laborales no cambian, ¿no? O sea, no se puede hacer ningún tipo de modificación de su contrato laboral. Entonces, lo que usted firmó en su contrato cuando laboraba de manera presencial se conserva.
derecho a las horas extras, derecho a que usted, si usted se incapacita, pues se desconecte, claro. Si tiene licencia de maternidad, no tiene ningún problema, tiene derecho a su hora de lactancia común y corriente, tiene derecho a la desconexión laboral, tiene derecho al reconocimiento de horas extras, si de pronto su jefe le da por marcarle o llamarle o pedirle alguna actividad extra por allá después de su horario laboral a las 8 o 9 de la noche, listo, usted le colabora, pero eso genera horas extras, ¿no? El reconocimiento de unas horas extras. Entonces, ojo porque hay que mantener un equilibrio entre lo que es la parte laboral y la parte de la familia. A eso se refiere efectivamente la norma. Entonces, mantenga su horario, cumpla con su horario, termine su horario, apague su computador y está en su casa. Ahora, por favor, dedique tiempo a su familia. De eso se trata entonces todo este tema de proyecto de trabajo en casa, una medida que ya está lista para sanción presidencial, que pronto se convertirá en ley y que una vez la tengamos como ley, pues estaremos acá otra vez contándoles a ustedes cuáles fueron las modificaciones, qué pasó, qué se le adicionó, qué se le eliminó, bueno, y decirles oficialmente cómo ha quedado efectivamente ese proyecto que se presentó en su momento y que ya está listo para esta sanción presidencial. Bueno, esos son los temas de actualización y normatividad de seguridad social, los más importantes hasta este momento, los que están completamente vigentes. También hablamos de los proyectos y ahorita pues me queda, ya me han escuchado ustedes buena parte de la mañana, ahora quisiera escucharlos en las preguntas que ustedes tengan, todas las inquietudes, ya sea a través del micrófono o ya sea a través del chat, estaré completamente atento aquí para aclarar esas inquietudes. Recuerden que al final también hay una encuesta. Si ustedes diligencian esa encuesta, les vamos a enviar estas memorias para que ustedes las tengan allí, las compartan, las comenten, sigan haciendo preguntas, inquietudes. Estaremos muy atentos para resolver todas esas dudas. Entonces, los dejo para que participen, el escenario es completamente de ustedes. Laura, allí te dejo entonces para que nos ayudes con el tema del chat y con el tema del micrófono. Muchas gracias. Claro, los que tengan preguntas, por favor, levanten la mano para darles la palabra. Listo. Laura Salazar, tienes el micrófono. Buenos días. Muy buenos días, Laura. Yo tengo una duda respecto al tema del piso de protección social cuando nos corresponde a nosotros como empresa. Si nosotros contratamos a una persona para que pinte, si en ese caso aplica el 15% o tiene que ser si hay un contrato a 12 meses, a 3 meses o solo Claro, si es para Laura. una Bueno, labor en específica. claro, Laura. Pues, Laura, la duración del contrato no está determinada acá. Lo que determina es el pago que yo le voy a realizar a la persona. Si por esa labor de pintura le voy a pagar un valor que está por debajo del mínimo mensual legal vigente y si esta persona efectivamente tiene solamente ese ingreso, es decir, no tiene otro ingreso que supere el mínimo mensual, tendría entonces ustedes tendrían que acceder a vincular a esta persona al piso de protección social y sobre el valor que ustedes le vayan a pagar, pues calcular ese 15% adicional y pagarle a través de la planilla tipo B para que él tenga esa cobertura y ustedes también tengan la certeza y la tranquilidad de que él tiene cobertura en salud, en los BEPS y sobre todo en el seguro inclusivo en caso de que le llegue a suceder algo mientras realiza la actividad, ahí tendría la cobertura. Entonces, eso les da a ustedes cierta tranquilidad y también, pues, que cumpla también con lo que está allí establecido, pero no está definido la duración del contrato, sino el valor. Si ustedes le van a pagar menos de un salario mínimo y si esta persona tiene solamente ese ingreso o tiene otros ingresos, pero que no superan el mínimo, es un candidato ideal para estar allí en el piso de protección social. Vale, entonces significa que ya nosotros no debemos exigirle a nuestro contratista que nos dé una planilla de seguridad social porque nosotros podemos hacer ese aporte. Efectivamente, así es, ustedes simplemente
lo que hacen es ingresar los datos a través del operador de información, generan su planilla tipo B y esta persona ya va a recibir su pago allí en el piso de protección social y ya va a quedar entonces habilitado desde el momento en que se perciba ese pago. Vale, listo, muchas gracias. Con mucho gusto, Laura. Listo, sigue Carolina Fuentes. Por favor, enciende el micrófono, Carolina. Bueno, le damos la palabra a Yoris Raquel. Recuerden prender su micrófono para que los podamos escuchar acá, una vez que les den la palabra. Yoris Raquel, enciende el micrófono, por favor. Bueno, vamos con Ilse Esther. No están hablando. Su micrófono, recuerden encender el micrófono para que los podamos escuchar aquí. Si quiere, respondemos las preguntas que han escrito. Sí, claro que sí, no hay problema. Mientras las otras personas se pueden conectar allí, no hay problema. Bueno, dice Nicolás Zuluaga. Se pueden estipular bonificaciones no constitutivas de salario de carácter habitual, por ejemplo, un bono de 100.000 pesos, pagadero cada mes y que no haga base para la cotización a los subsistemas de seguridad social, o en una eventual revisión de la UGPP podrían tumbar esa figura y exigir el pago de esa cotización con esa bonificación debido a que no es ocasional. Sí, efectivamente, así es. Resulta que el pago, la bonificación por mera liberalidad es un pago que se establece una única vez al año. Cuando se utiliza de manera errada este concepto de bonificación por mera liberalidad y se paga periódicamente es cuando el OGPP viene y determina que es un pago constitutivo, que es un pago periódico y esa periodicidad lo convierte en un pago constitutivo de salario. Entonces, sí es mejor establecer unas condiciones diferentes para que no vayan a tener alguna dificultad. Pero cuando ellos determinan que hay pagos periódicos, así tengan nombres como bonificaciones o así tengan nombres como viáticos ocasionales o no ocasionales, ellos lo van a determinar que si su periodicidad es muy frecuente, lo determinan como un pago constitutivo de salario y sobre ese tema tocará entrar a revisar, claro, ya no con tanta facilidad como lo hacían antes, porque se puede determinar que entre el trabajador y la empresa hubo un acuerdo que quedó firmado en el cual ese pago se percibía y no formaba parte de su ingreso, de su salario, pero tocará entrar a verificar y a sustentar allí con documentos esa situación. Listo, Germán. Otra pregunta. Nos dice Joris Raquel. Las personas con piso de protección social gozarán de los servicios de salud sin inconvenientes, ya que se les paga por día la seguridad social. Las personas de piso de protección social, pues una de las condiciones es que van a estar en el régimen subsidiado. Por el hecho de estar en el régimen subsidiado, pues allí el Estado les brinda la cobertura en salud, no solamente a ellos, sino a su núcleo familiar, a través de la red de hospitales que se manejan en cada uno de las ciudades. Entonces, estas personas, claro, van a gozar de esa cobertura en salud y en algunos casos también para todo el tema de consultas, incluso de cirugías, de tratamientos, todo lo que tenga que ver con atención en seguridad social,
lo van a tener. Lo que no van a tener allí las personas de régimen subsidiado es, por ejemplo, reconocimiento de incapacidades o reconocimiento de licencias de maternidad, porque ustedes saben que en el régimen subsidiado pues no se generan este tipo de pagos y por tal motivo no existe el reconocimiento, pero la atención sí la van a tener sin ningún inconveniente en temas de salud. Melba Cáceres nos pregunta, buenos días, ¿cómo debe pagar salud un extranjero que es pensionado en un país diferente a Colombia? Por ejemplo, en Estados Unidos. Claro, para eso se habilitó entonces el tipo de pensión 16 por convenio internacional y es la persona que estando los pensionados extranjeros tienen la posibilidad de hacer esos aportes. Ahorita lo vimos en la resolución 2421, donde define que se puede hacer ese aporte en salud y ahí sencillamente cuando se registra con ese tipo de pensionado, el sistema le permite efectuar el pago en salud, determinando que en los datos de empresa van a ir los datos del pensionado y en los datos del aportante volverán a repetirse los datos del pensionado. Ahí le permite efectuar sus aportes en salud sin ningún inconveniente. Para eso se habilitó entonces ahora este nuevo tipo de pensionado. Xiomara Castro nos dice, buenos días, pertenezco a un hotel, tenemos personal que solo viene a hacer turnos eventuales, mesero, cocina, camarera. ¿Cómo podríamos manejar la contratación con ellos? Y precisamente el tema de seguridad social. Hay que revisar entonces los aspectos muy claros, porque el tipo de contratación puede ser, como lo dijimos hace un momento, puede ser un contrato laboral o puede ser un contrato de prestación de servicios. Aquí lo importante es determinar cuál va a ser su ingreso. Si las personas van a estar con un ingreso que supera el salario mínimo mensual legal vigente, pues el contrato laboral o de prestación de servicios tendría que realizar un pago en régimen contributivo, es decir, una EPS normal, un fondo de pensiones y una administradora de riesgos laborales. Bueno, y en caso de que la persona devengue menos de un salario mínimo mensual, pues porque solamente viene algunos días, entonces podría estar ahí en el piso de protección social, teniendo en cuenta pues que debe estar afiliada en el régimen subsidiado, no haría aportes a un fondo de pensiones sino a los BEPS y la cobertura en riesgos laborales estaría a cargo de los BEPS también con el aporte que ustedes realicen. Entonces lo que toca revisar no tanto el tipo de contratación que puede ser laboral o por prestación de servicios, sino el ingreso que vayan a percibir. Y dependiendo de ese ingreso, ustedes determinan a dónde puede pertenecer la persona, si al régimen contributivo o al piso de protección social. Carolina Fuentes pregunta, frente al piso mínimo de protección social para un independiente, ¿qué pasa si un mes no realiza aportes porque no recibió ingresos? Perfecto. Ahí en ese caso, Carolina, no pasa nada. Como les dije hace un momento, no hay fechas límite para efectuar el pago de la seguridad social y en los BEPS no se incurre en mora. Entonces, resulta que yo este mes pude pagar sobre 10.000 pesos, claro, porque ese fue el aporte que yo recibí y el mes siguiente ya no tuve ningún ingreso, entonces el otro mes no pago nada, pues no voy a quedar en mora, no hay ningún problema, no pasa nada. Aquí lo que se contempla es que en el año, durante el año, yo complete el valor, el techo máximo en aportes. Y si no lo completo, no pasa nada, no voy a entrar en mora. Simplemente es que todo lo que yo vaya ahorrando allí en mi cuenta, el gobierno me va subsidiando el 20% adicional, pero si un mes pago y otro mes no pago, no voy a quedar en mora, no voy a tener ningún problema. Ni quiere decir que el otro mes me toque ponerme al día con el mes anterior, no. Simplemente este mes no tuve ingresos, pues no hago ningún aporte. El otro mes hago el aporte del otro mes y listo, no pasaría nada. Listo, la misma persona nos dice, cuando habló frente al beneficio del 80% de descuento de las sanciones de la UGPP, ¿esto aplica para todo tipo de sanciones? Ejemplo, en este momento tengo una sanción por no aportar a tiempo una información de casi 100 millones. Quisiera saber si en este caso puedo acceder al beneficio del 80%. Las sanciones cuando no se entrega información a tiempo son diferentes y en su momento tenían un beneficio del 50%. En este caso solamente es para terminación por mutuo acuerdo del proceso de fiscalización, pero sí existe una posibilidad y es que se ponga en contacto con la OGPP y realice un acuerdo de pago.
Entonces puede decir, sí, mire, es una sanción porque no entregué la información a tiempo o no entregué la información que me solicitaron completa, entonces quiero hacer un acuerdo de pago y ellos, UGPP, van a revisar las condiciones y le van a otorgar un tiempo, le van a decir, sí, usted puede pagar esa deuda en 12 meses o en 15 meses o en el tiempo que ellos definan, le hacen la liquidación de los intereses y ya usted con esa aprobación de la UGPP puede utilizar una planilla tipo Q. La planilla tipo Q le genera todos los meses el pago del capital más el pago de los intereses que ellos le hayan liquidado y con eso ya podría ponerse al día con esta obligación. La planilla tipo Q, pero sí es importante primero que todo contactar de manera virtual si quiere a la UGPP, decirle que manifiesta su intención de ponerse al día con ese valor de la sanción que tiene por allí establecido, pero que quiere hacer un acuerdo de pago para que le puedan permitir efectuar esos pagos en cuotas. Luz Adriana pregunta, ¿se debe realizar algún proceso de afiliación previa para la cotización de piso de protección social o solo basta con hacerlo a través del operador? Sí, efectivamente, esa fue una complicación que se tuvo al principio porque se tenía la idea de que tocaba hacer algún tipo de vinculación virtual a través de Colpensiones, pero ya Colpensiones nos aseguró, nos afirmó, nos aclaró el tema y nos dice, mire, no pasa nada, con el hecho de que usted realice el pago a través de la planilla tipo B, ya empieza a formar parte de esa base de datos de las personas vinculadas al piso de protección social. Entonces no tiene que hacer ningún tipo de vinculación ni registro inicial, simplemente empieza a efectuar los pagos con la planilla tipo B y ya va a quedar allí registrada en esa base de datos de Colpensiones. Jennifer Andrea dice, buen día, me quedó la duda, por ejemplo, voy a realizar el pago pendiente por pensión de mi empleado y parte de la empresa. ¿Puedo pagar primero la mitad de los empleados y el otro mes otra parte de mis empleados? Bueno, ahí la norma dice que no se pueden efectuar pagos parciales. Claro, yo puedo utilizar más de una planilla tipo N. Si yo conozco empresas que tienen hasta 500 empleados y ellos dicen, yo no puedo pagar los 500 de una vez. Claro, yo puedo utilizar eso. Yo puedo decirle, uy, mire, voy a pagar 200 empleados en una planilla, el porcentaje completo, claro está, y en otra planilla pago los otros 300, no pasa nada. Se puede hacer, claro, más de una planilla tipo N, sí, está bien, porque la planilla tipo N siempre nos va a pedir como referencia la planilla inicial. Y en este caso la planilla inicial es la planilla de abril y la planilla de mayo del año 2020. Entonces ahí no va a tener ninguna dificultad en ese tipo de situaciones. O si ustedes manejan de pronto centros de trabajo, centros de costo o manejan su negocio por unidad de negocio, también pueden hacer una planilla para cada uno de estos centros de trabajo y no van a tener problemas. Se puede utilizar más de una planilla tipo N, efectivamente, siempre y cuando se haga el pago total. Carolina Prada dice, las deudas o faltantes con la UGPP halladas anteriormente la pandemia, ¿tienen el beneficio de mutuo acuerdo? Sí, hay unas condiciones especiales, y es que si la empresa fue requerida antes de septiembre de 2019 para el proceso de fiscalización, cumple con la condición y podría acogerse a la modalidad de determinación por mutuo acuerdo y podría acceder a ese beneficio del 80%, claro que sí. Entonces, cuando ustedes se contactan virtualmente con la UGPP les va a decir cuáles son las condiciones y si ustedes cumplen con esas condiciones, ellos de una vez les van a enviar un correo diciéndole fue aceptado y cuando ya reciban el correo de aceptación, ya quedan incluidos en la base de datos, ya pueden utilizar la planilla tipo O y se van a dar cuenta que efectivamente les aplican los beneficios de descuento los intereses. Pero ellos siempre validen que la solicitud cumpla con los requisitos. Entonces, por eso sí es importante hacer ese contacto incluso ahorita virtual lo habilitaron con la UGPP para que ellos les digan de una vez claro si pueden proceder o no con esa figura. Listo, hay una persona que está levantando la mano, entonces vamos a darle la palabra. El micrófono ya está habilitado, Joris Raquel. Ah, bajó la mano. Bueno, Xiomara Castro, el micrófono ya está habilitado. Buenos días para todos. muy buenos días, Xiomara. No, tengo una pregunta. Si una persona que está recibiendo aportes al piso de protección
puede estar afiliado como beneficiario a salud? Bueno, beneficiario podría ser siempre y cuando sea del régimen subsidiado, pero si está en el régimen contributivo, no tendría la posibilidad de pertenecer a este piso de protección social porque las condiciones son esas, ¿no? Que sea régimen subsidiado para poder efectuar los pagos, no podría estar en el régimen contributivo. Vale, o sea que si yo tengo una persona que le voy a hacer aportes al piso de protección, él necesariamente debería, digamos, entre comillas, renunciar a ese régimen contributivo como beneficiario. Sí, aunque hay un parágrafo allí del decreto 1174, hay un parágrafo que se refiere al régimen especial, o sea, dice, mire, las personas que son beneficiarias en las fuerzas militares o que son beneficiarias en el magisterio, los docentes del magisterio, pueden conservar esa condición y seguir haciendo aportes dentro del piso de protección social, pero solamente se refiere a ese tipo de situaciones. Los otros sí deberían pertenecer o permanecer en el régimen subsidiado para poder acceder al piso de protección social, a esta figura. Vale, muchas gracias. Esa era mi inquietud. Ok, Xiomara. Listo. Igor Alexander nos dice, ¿en el piso de seguridad social hay cobertura en ARL? Sí, efectivamente, el piso de protección social tiene ahora un componente adicional que es el seguro inclusivo. Y el seguro inclusivo, como dijimos, cuando ustedes aportan el 15%, el 14% se va para los BEPS, beneficios económicos periódicos, y el 1% se va para el pago de la prima del seguro inclusivo. Y ese seguro inclusivo se activa una vez se efectúa el pago, claro, y da la cobertura en caso de que la persona tenga alguna eventualidad desarrollando la labor, ya sea que se trate de una enfermedad o de un accidente laboral. Entonces va a tener esa cobertura en esos aspectos, ¿no? Ojo porque es muy limitado. No tiene la misma cobertura de una ARL, como el caso de decir que viene aquí a pagar incapacidades, que viene a pagar pensión de invalidez, cosas de ese estilo, pero sí cubre la eventualidad, sí. Si yo contraté a la persona para que pinte y ese día se me cayó de la escalera, esa es una eventualidad que tendría la cobertura, en ese caso, del seguro inclusivo. Listo, Germán, por ahora no hay más preguntas. Bueno, no, perfecto. Esto es mi contribución junto con Zeus Tecnología para aclarar todas estas inquietudes en temas de normatividad de seguridad social. Importante que ustedes estén completamente actualizados acerca de todos estos cambios, estas modificaciones, que tengan acá la información de primera mano, pues porque a veces por ahí circulan por redes informaciones pues que no son muy ciertas. Cuando ustedes quieran revisar efectivamente un proyecto, yo sí los invito para que ingresen a la página del Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud y Protección Social. Hay una pestañita que dice proyectos y ahí en proyectos ustedes pueden entrar a revisar todos los proyectos que están pendientes de sanción. Y en cuanto a leyes, en la página de la presidencia, del Congreso, perdón, ahí van a encontrar también proyectos de ley pendientes de aprobación y está el texto, efectivamente el texto original, para que ustedes tengan la posibilidad de consultarlo y sepan efectivamente qué es lo que se está considerando en su momento. Tengan en cuenta que los proyectos al final se modifican, se agregan cosas o se eliminan, entonces importante que ustedes lean esos proyectos y que también después que salga la ley o el decreto, pues revisen qué fue lo que se cambió, finalmente cómo quedó, porque a eso que quedó oficializado es a lo que tenemos que dar cumplimiento. Agradecerles a ustedes también muchísimo por el espacio, por atender, aceptar esta convocatoria, por su participación, por su respeto con todo el público. A Zeus Tecnología, muchísimas gracias por la invitación. Laura, gracias por toda la gestión que realizas allí detrás de cámaras y esperar que nos encontremos en una próxima oportunidad con todos estos temas de actualización y normatividad y seguridad social que son muy interesantes para todos nosotros. Recordarles que hay una encuesta para diligenciar. Si ustedes diligencian la encuesta, les van a hacer llegar estas memorias para que ustedes puedan allí consultarlas. Y nuevamente un agradecimiento muy especial
mi petición, mi invitación para que nos sigamos cuidando de toda esta situación de pandemia y la esperanza de que en algún momento podamos compartir nuevamente un escenario presencial con todos ustedes en sus ciudades. Entonces, un abrazo muy especial. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Les deseo un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.